siéntese por favor y abra su Biblia en el libro de Job, capítulo 12, versículo número 13. Repito, Job, capítulo 12, versículo número 13. Cuando ustedes lo tengan, déjenme saber un fuerte amén. Ok, ¿lo tiene? Job 12, 13. Dice así: con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Una vez más, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Quiero hablar brevemente del poder del consejo. Según el diccionario, la palabra consejo es el punto de vista o la instrucción para que una persona actúe con respecto a algunas circunstancias en el futuro. Eso es un consejo. El punto de vista o la instrucción dada hacia alguien de cómo debe actuar con respecto a algo en el futuro. Pero yo encuentro que cuando Dios habla de la palabra consejo, a veces Dios va más allá, porque hay consejos que nos gustan, hay consejos que nos son placenteros, pero hay consejos que no nos van a gustar. Y yo encuentro que aún hay veces buenos consejos no nos gustan. Y hay una edad donde más resistimos el consejo, y es en la juventud. En la juventud es cuando más se caracteriza que podemos ser renuentes a un consejo. Pero vamos a ir viendo que no solamente en la juventud, aunque es ahí donde más se caracteriza. Mas sin embargo, Dios va más allá cuando habla del consejo. Y Dios, cuando habla del consejo, Dios dice que el consejo de Dios puede ser reprensión. Quiero que lo vea conmigo. Proverbios capítulo 1, si es tan amable. Proverbios 1, 20. Proverbios 1, 20. Mire, ahora lo electrónico se puso. Proverbios 1, 20. Ok, quiero que lo vea conmigo. ¿Cómo Dios describe lo que es el consejo? La sabiduría clama ¿dónde? En las calles. Alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Y luego hay una pregunta, el versículo 23. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos ¿a qué? A mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. Escuche. De forma alegórica, Dios dice que la sabiduría clama en las calles, clama en las plazas, en los principales lugares de reunión y en las entradas de los puertos. La sabiduría dice sus razones. ¿Sabe que esa figura
lo que está describiendo es una escena del antiguo Israel. En las puertas de las ciudades, se lo voy a poner en un contexto que usted lo puede entender. Aquí la Biblia me está describiendo un lunes en la mañana de un McDonald's donde hay 7, 8 ancianos tomando café. ¿Cuántos han ido a un McDonald's en la mañana? ¿Qué es lo que más encuentra uno en la mañana en McDonald's? Gente mayor. ¿A cuántos les gusta el café? El de McDonald's es más barato que el de Starbucks. Ahora ya les hice anuncio. Esto ¿cómo se llama? Lo editan. Pero déjeme le digo una cosa. Usted le estoy diciendo esto porque usted y yo vivimos aquí. Pero si usted va a México, por ejemplo, y usted va a ver en las plazas que están los viejitos igual que los de McDonald's, hablando de los problemas del mundo. Y ellos están ahí. Y muchas veces en ellos hay sabiduría. El antiguo Israel, los ancianos se reunían en las puertas de la ciudad, en las plazas, en los lugares públicos, para dirimir conflictos, para dar consejo. Entonces la gente iba y escuchaba cómo se dirimía un conflicto y se decía caso cerrado. Entonces se recomendaba que los jóvenes fuesen, escuchasen los casos que se exponían y aprendiesen de la sabiduría de los ancianos. Escuche, que escucharan y atendiesen y viesen los consejos que ellos daban e impartían y lo pudieran recibir. Por eso la Biblia nos está diciendo aquí que la sabiduría clama en las calles, porque en la gente en la que se encontraba mayormente. Ahora hago una aclaración: no siempre hay gente adulta que es sabia, ¿verdad? Hay sus excepciones, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. No necesariamente las canas hablan de sabiduría, pero regularmente, ¿dónde se encuentra mayor cordura? ¿En los jóvenes o en los ancianos? Regularmente, ¿dónde se encuentra mayor equilibrio? En la gente adulta. Porque la experiencia de la vida le ha enseñado tanto de aciertos como desaciertos. Y yo encuentro que el Señor nos está hablando que la gente ignoraba y desatendía el consejo. Al grado que el Señor dice que pudo haber gente que era simple y quería vivir en su simpleza, y aún se burlaban del consejo, y que la gente actuaba insensata, despreciando el conocimiento. Cuando habla aquí de ciencia, está hablando de conocimiento de Dios. Escuche, y yo encuentro que llega un momento donde el consejo puede ser un punto de vista, pero luego el punto de vista se tiene que volver tal vez en una instrucción, pero después la instrucción se convierte en una reprensión. ¿Cierto o no? Mira hijo, mira hija, yo te aconsejo, ¿verdad? Decimos, y vemos que hay terquedad. Mira, ya no te aconsejo, te ordeno. ¿Cuántos papás hay aquí? Pero usted ama tanto a sus hijos que llega un momento donde dice: ya te aconsejé, ya te sugerí, ya te ordené, ahora te exijo. Ya se levanta la voz, ya es reprensión. Dios está actuando de la misma manera y está diciendo: ¿hasta cuándo van a disfrutar la simpleza? ¿Hasta cuándo vas a tener una actitud burladora? ¿Hasta cuándo vas a ser insensato? Y luego dice: vuélvanse a mí, reprensión.
Y si ustedes se vuelven a mi reprensión, va a haber armonía entre yo y ustedes, y yo voy a derramar mi espíritu sobre ustedes. Y en el sentido que habla aquí de derramar el espíritu de Dios sobre nosotros, está hablando de espíritu de sabiduría, de inteligencia y de consejo. Y dice: y les voy a hacer saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisieron oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desecharon. Y luego dice aquí: todo consejo. Entonces yo encuentro que a veces Dios, su consejo se convierte en, escuche, reprensión. La Biblia tiene mandamientos, tiene ordenanzas y tiene prescripciones. Será un tema muy largo tratarlo. El decálogo son mandamientos. Prescripciones son cuando se da una instrucción con respecto a algo de lo ritual. Mandamientos, prescripciones, etcétera, etcétera. Pero llega un momento donde ya es, cuando estamos hablando de la reprensión, estamos hablando ya de la voz profética, hermanos. La voz profética. La voz profética en el Antiguo Testamento no es alguien que se para frente a la gente y le habla cosas lindas. La voz profética en el Antiguo Testamento es cuando el pueblo ya le dio la espalda a la ley, a los mandamientos de Dios, y ahora entonces Dios les reprende. Ahora Dios les habla de manera más fuerte. Y ahí es donde entra el trabajo de los profetas. Estamos aquí, hermanos. Entonces, cuando usted oiga a alguien que es profeta y no reprende, algo está mal. Hoy un profeta se puede parecer más a Walter Mercado. Hoy un profeta puede ser como alguien que te quiere resolver la vida. Pero la realidad es que un profeta traía una palabra de sacudimiento. Imaginémonos, por ejemplo, a Juan el Bautista, 3 días de campaña. ¿Cuántos aguantaríamos una prédica de este tipo? Oh hipócritas. Que llegue alguien y se pare aquí y nos diga: oh hipócritas, generación de víboras, hijos del diablo. No, lo demandan. Me traumó. Así predicaba Juan el Bautista. Arrepentíos y convertíos y dad frutos dignos de arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así se rompe el silencio a través de un profeta. Entonces estamos muy impuestos por el lado romántico y por el lado dulce de los profetas. ¿Sabe que yo recuerdo cuando a mí el Señor me bautizó con el Espíritu Santo? La persona que impuso mis manos y que yo fui bautizado con el Espíritu Santo, recuerdo que se fue con un ujier allá en la puerta. Y no creo que lo exhibió, pero después nomás oímos que lloró, tiró un gritote y lloró. Después supe lo que había pasado. Dice que el profeta fue y le dijo: antes de venirte golpeaste a tu mujer, ve y pídele perdón. El hombre tiró un gritote llorando. Esa es la voz profética. Es un llamado a reprensión. Entonces la reprensión no es cómoda. Alguien diga: no es cómodo que nos reprendan. No es cómodo. La reprensión de Dios no es cómodo. A nadie nos gusta que nos digan nuestras verdades. No es placentero, en pocas palabras. O alguien dice: hermano, a mí me gusta, porque yo a veces veo que la gente en la iglesia es medio masoquista. Usted le instruye, usted le habla, y luego después viene y trae un mensaje que comí un chile muy colorado, no sé qué pasó, y luego me dice: ay, pastor, así es como me gusta que predique. Y digo: ¿cómo la gente es masoquista? No tenemos que dejar que Dios nos reprenda. Alguien dígame. Tenemos que atender cuando la palabra es consejo, cuando es instrucción, porque cuando ya es reprensión, a veces en la reprensión ya implica un lamento. Y ahí está Jeremías y el libro de las lamentaciones. Estamos aquí, iglesia. Pero yo quiero hablar del poder del consejo. Cuando nosotros atendemos el consejo. La Biblia nos habla y nos dice que el consejo es bueno atenderlo, porque el consejo nos hace sabios.
levante sus manos al cielo y dígale: Señor, yo necesito ser sabio. Proverbios capítulo 8 versículo 33. Proverbios 8 versículo 33. Dice: atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis, La Biblia, una de las definiciones de la palabra de Dios es el consejo de Dios. Este es el consejo de Dios. Amén. ¿Este es qué? El consejo de Dios. El Señor nos dice: atiendan el consejo y sean sabios, y no lo menospreciéis. ¿Qué es atender el consejo? Escuche, atender el consejo no es oír, porque la Biblia dice que hay gente que escucha y luego no hace, y que el que escucha la palabra y no la pone por obra, dice que se convierte en un oidor olvidadizo. Y es como una nube sin agua, y se convierte en como la espuma del mar, porque no tiene consistencia. O sea, esto no es de escuchar. Cuando dice atender, no está hablando de escuchar, está hablando de reflexionar y accionar. ¿Estamos aquí? La palabra de Dios, escuche, es para que nosotros la reflexionemos y la obedezcamos. Amén, hermanos. La palabra de Dios, ¿para qué es? Para que la reflexionemos y para que la obedezcamos. Cuando yo reflexiono en la palabra de Dios y cuando yo obedezco la palabra del Señor, la Biblia me enseña que mi vida va a crecer en sabiduría. Sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? La sabiduría es el conocimiento aplicado. Escuche, eso es sabiduría. Platicaba con un hermano que fue médico, es médico, mejor dicho, toda su vida actuó con su cuerpo como si él no tuviera conocimiento médico. Toda su vida abusó de sustancias tóxicas, abusó de licor, usaba un medicamento para parar esto, y llegó el momento en que su cuerpo le cobró la factura. Entonces, cuando llega él ante el doctor y le pregunta el doctor: ¿a qué te dedicas? Y dice: yo soy médico. No es cierto. No, es que sí soy médico. No puede ser posible que tú, siendo un médico, que conozcas el funcionamiento del cuerpo, que le ayuda, que le afecte, tú mismo te hayas ocasionado este daño. Ya no solamente por omisión de no hacer lo bueno, sino por hacer lo malo a tu cuerpo. Escuche, ¿sabe de qué sirve que tengamos conocimiento si no lo aplicamos? Eso es sabiduría. Cuando el conocimiento baja del intelecto y se mete en el corazón, y nosotros decidimos actuar por lo que hemos aprendido. Si usted se sabe toda la Biblia pero no la pone por obra, de nada nos sirve. Si usted conoce un versículo y lo pone por obra, usted, dice la Biblia, que ya es sabio. ¿Qué es sabiduría? Conocimiento aplicado. Jesús reprendió a los fariseos. Nosotros a veces, no sé si es
Juan 8:39, no estoy muy seguro. Pero este versículo nosotros lo aplicamos como si Jesús está invitando a leer las escrituras. Y no, es una reprensión a los fariseos y a los doctores de la ley. Les dice: ustedes escudriñan las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí y no me reciben. Escuche, lo que ellos estudiaban y esperaban el Mesías, llegó el momento que el Mesías estaba delante de Dios y no lo pudieron identificar. ¿Sabe? Esto no se trata de qué tanto conozco. Esto no se trata de qué tanto memorizo. Es bueno conocer, sí. Es bueno memorizar, sí. Pero es mejor hacer. Atender el consejo es que hacer. Porque cuando yo hago, entonces el conocimiento aplicado se convierte en sabiduría. Alguien diga sabiduría. Ahora, algo que es muy importante. A veces nosotros batallamos para admitir el consejo, ya no como jóvenes o como adolescentes. Porque en la adolescencia, el adolescente, por eso es adolescente, porque adolece. Se dice que no sabe lo que se quiere, pero se quiere con toda el alma. Entonces ellos empiezan a desarrollar la coherencia. Entonces la coherencia, ellos ya saben más que uno. Ya usted está anacrónico, anticuado. Entonces él sabe más, ella sabe más. Tiene 15, 14 y ya sabe todo. ¿Qué le va a enseñar su papá? ¿Aló? Y es donde reclaman y es donde se está desarrollando el sentido de la coherencia. Exigen su espacio, quieren dejar saber que ellos también son intelectuales, que conocen, que no son ignorantes, que ya no deben ser tratados como niños. Por eso discuten mucho con nosotros. Se dice que el 75% de las conversaciones que tenemos con nuestros hijos en la adolescencia es muy posiblemente que sean discusiones. Y eso no quiere decir que nuestros hijos no nos amen. Simple y sencillamente están pasando por una etapa donde nosotros ya pasamos. Bueno, algunos se quedaron ahí. ¿Por qué miras así, Iván, Brenda? Porque no se crea. Escuche, a veces nosotros podemos ser adultos y no atendemos un consejo. Tere, te di las llaves. Yo te di las llaves, Tere. No me diste las llaves. Yo agarré las llaves y te di las llaves. Tú creíste que me las diste, lo dijiste, pero no me las diste. Busca, no estoy loco, yo sé lo que hago. Búscate, no, yo te di las llaves, búscate tú. Entonces, ya acá en la iglesia el domingo, que me toco en la bolsa de atrás, que están las llaves. Entonces le dije al hermano Galindo: quédese aquí, hermano Galindo. Te dije que te buscaras. A veces nosotros no aceptamos el consejo. Quiero que vea lo que la palabra del Señor dice, cómo nos vemos nosotros como adultos cuando no aceptamos el consejo. Eclesiastés capítulo 4 versículo 13, si es tan amable. Pero no se crea, también Tere, no crea que nomás yo. Siendo justos, como que nomás yo. A su nombre. Eclesiastés 4:13. Escuche esto. Mejor es el muchacho, ¿está ahí? Eclesiastés 4:13. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos.
Está fuerte para nosotros, hermanos. Mejor es que el muchacho pobre. Otra versión dice humilde, sencillo, pero sabio. Que alguien que actúa como rey y no lo saca de su necedad. Nadie aquí somos necios, ¿verdad, hermanos? Nadie aquí somos necios. ¿Sabe que es bonito que pasen los años y que seguimos siendo enseñables? ¿Que seguimos qué? Siendo enseñables. El día que usted deja de querer ser enseñado, ese día usted cree que sabe todo. El día que usted y yo creemos que sabemos todo, ese día, dijo alguien, que empezamos a morir y la vida se vuelve gris. Qué tremendo es creer que ya sabemos todo. Qué bonito es aprender algo nuevo. Qué maravilloso es la vida cuando dice no sé, pero puedo aprender. Pero cuando usted dice no, ya lo sé. A mí me pasa muy a menudo esto. Estoy dando un consejo a alguien, ya hizo, ya lo hice. Y, oiga, pero haga, no, ya lo hice. Entonces hizo todo porque está así. O hay gente que dice no, y es que yo no voy a hacer eso. Le voy a dar un ejemplo. Mire, hay un grupo de pastores que nos juntamos y convivimos y oramos y nos aconsejamos y vemos unos por otros, nos intercambiamos el púlpito. Algunos han venido aquí. Uno de ellos va a estar aquí en el mes de enero. Y me dijo el hermano Galindo: Luis, ¿y por qué no invitas pastores más maduros? Y le digo: hermano Galindo, porque chango viejo no aprende maroma nueva. Porque a veces, entre más viejo decimos: ¿qué me va a enseñar este mozalbete? ¿Cierto? Y a veces los pastores más jóvenes son más humildes, porque tal vez no tienen tanta experiencia y son más enseñables. No sé si me está entendiendo. Ahora, eso no es la norma, pero a veces como gente que hemos crecido, ahora hemos caminado en el Señor y ya creemos que no lo sabemos de todas. Mire, yo le pedí a un pastor que fuera mi asesor teológico. Su iglesia es más pequeña que la nuestra, ¿sí? ¿Yo para qué quiero a Cash Luna si él está allá en Guatemala? Ni me pela. Yo necesito uno que le pueda preguntar aquí. No sé si me está entendiendo. Y le dije: oiga, hermano, yo quiero que usted sea mentor teológico. Tengo mentor que le puedo presentar mis problemas y me puede preguntar y se puede meter hasta la cocina de mi alma e investigar. Pero necesito un mentor teológico, alguien que sepa más que yo. Y hermano, aceptó el hermano. Doy gloria a Dios por su vida. Aceptó. Y hermano, yo quiero pagarle porque venga y nos enseñe a mí y a mis hijos también. Quiero que nos instruya. No, hermano, no se ofenda, pero no le voy a aceptar nada. ¿Por qué, hermano? No le estoy pagando, pero quiero bendecirlo. No, hermano, dijo: yo soy bendecido cuando yo hago y edifico en alguien que quiere aprender. Entonces,
¿Sabe que si yo digo, no, es que yo ya me lo sé, yo soy? Dijo una vez un pastor, hermano, ay Dios, no hay que hablar de los otros pastores, ¿verdad? Dijo un pastor una vez, mire, este es mi doctorado. Un templo muy grande. Un templo muy grande, su doctorado. No creo. No creo que una congregación o un edificio grande, ni aún mucha gente, sea un doctorado. Yo creo que cuando nosotros tenemos la actitud de aprender, somos gente que va a ser menos necia y va a avanzar más en la vida. Alguien diga amén. ¿Alguien aquí quiere aprender? Vengas el domingo a las 9 de la mañana. ¿Alguien aquí quiere ser más sabio? ¿Quiere enfrentar situaciones difíciles? Vengas el domingo a las 9 de la mañana. Déjeme le digo el segundo punto. Cuando nosotros no atendemos el consejo, la instrucción, podemos nosotros cometer graves errores. Me dice mi hermano Ramón, Luis, siempre que mi mamá me dice algo y no le hago caso, me sale como ella me dijo. Ándele, sonso, yo si hago caso. Se cree. No importa que su padre o su madre no haya estudiado hasta primero, segundo, o puede ser un analfabeta, pero siempre el consejo de ellos va a ser procurando en el bienestar de nosotros. Y a veces los padres ven lo que nosotros no vemos. Y déjeme le digo una cosa, qué bonito es cuando podemos hacer equipo como esposos. Hay cosas que yo no veo, hermano, pero Tere sí ve. Sí, hay cosas que yo no veo. Y a veces Tere me dice, oye Luis, ¿a poco? No, no creo. Mira. Y salen así. Entonces van a decirle, dame una patada a un coco por sonso. Pero no se gusten en decirle a su esposo, te lo dije. No, tampoco sean así, hermanas. Pero qué bonito es hacer equipo. Porque a veces cuando no atendemos el consejo, vamos a traer daño. Escuche, vamos a traer daño. Yo encuentro en la Biblia un personaje llamado Roboam, que este hombre despreció el consejo y trajo división al pueblo de Israel. Hizo que la nación de Israel se partiera en dos, entre el norte y el sur. Quiero que lo vea conmigo. Está en Libro de Reyes, capítulo 12, versículo 4 al 8. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 4 al 8. Dice así: tu padre, le están hablando al hijo de Salomón, Roboam, le dicen, tu padre agravó nuestro yugo. Le está diciendo Jeroboam a Roboam, hijo de Salomón, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Mira lo que le está diciendo. O sea, vamos a ser leales contigo, pero bájale un poquito del yugo que tu padre tuvo. Ahora estamos hablando que Salomón puso un impuesto para construir tantas cosas, el templo, la ciudad de David la engrandeció, palacios y todo, y agravó al pueblo. Entonces ya muere Salomón y le dice Jeroboam, le dice, bájanos los impuestos, el yugo que no sea tan duro. Y dice el versículo 5, y él les dijo, idos, y de aquí a 3 días vuelvan a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo ¿de quién? De los ancianos. Ahí está bien todo. Pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. Y dijo,
¿qué me aconsejan ustedes que responda a este pueblo? Ellos hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y les sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ya me imagino, a los ancianos les dijo: ¿qué me aconsejan, hermanos? Y a los que eran de esa edad les dijo: ¿cómo ves, vato? ¿Verdad? ¿Cómo ven, cuates? ¿Y sabe qué le dijeron sus cuates? Le dijeron: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Wow. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Wow. Escuche, no estoy en contra del consejo de los jóvenes. Aquí es quien le dio el mejor consejo. Él fue a buscar dos consejos. Si usted supiera cuánta gente llama a Cántico Nuevo y dice: oiga, ¿puedo hablar con el pastor? ¿Cuál es el propósito? Es que quisiera que él me dé un consejo. Sí, cómo no. ¿Usted es miembro de Cántico Nuevo? No. ¿Usted asiste a una iglesia? Sí. ¿Usted ya habló con su pastor? Sí. El pastor no aconseja gente de otras congregaciones. Lo más común es que, como dicen en mi pueblo, ya su pastor le acomodó la gorra, le reprendió, le instruyó, le dio un consejo. Pero a veces hay consejos que queremos echar hasta que encontremos el que nosotros queremos oír. Aló. Eso le pasó a Roboam. Qué bueno es buscar el consejo. Escuche, pero ellos le dieron un buen consejo y Roboam, en lugar de hacer eso, despreció el consejo y escuchó el consejo de sus amigos. Y sus amigos no tenían tacto, no tenían sensibilidad. Sus amigos no les tocó ver el tiempo antes desde David y desde Salomón. No conocían la historia y juzgaron en momento, así nada más. Y el consejo que le dieron fue desastroso, porque eso ocasionó que Jeroboam viniese y le dijese a Roboam: entonces tú nos vas a hacer esto. Pues 10 tribus se rebelaron contra Judá, porque Salomón, Roboam, David eran de la tribu de Judá, y solamente la tribu de Benjamín se quedó con Judá, y las otras 10 tribus se dividieron y se separaron de Judá. Cuando nosotros no atendemos el consejo, traemos división al hogar, al matrimonio, al trabajo, a los amigos y aún a la iglesia. Escuche. Ahora la pregunta que viene aquí obligada: ¿qué caracteriza a un buen consejo? ¿Cómo sé que el consejo es bueno? Yo encuentro que la palabra de Dios nos responde acerca de lo que es cómo discernir un buen consejo. Y déjenme le digo, el buen consejo siempre nos va a llevar a actuar dentro del temor reverencial, dentro de una actitud piadosa. El temor a Dios. Pero cuando hablo de temor no estoy hablando de terror, no, estoy hablando de una actitud reverencial. Algo que evidencia que nosotros respetamos todavía a Dios. No nos vamos nosotros a actuar por nuestro propio criterio, sino que vamos a considerar qué es lo que Dios dice. Y quiero que vea conmigo Proverbios capítulo 1,
versículo 1 al 7. Proverbios 1, 1 al 7. Dice los proverbios de Salomón. Los proverbios son consejos. En lugar de decir ahí consejos, diga proverbio, diga los consejos de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y luego dice, ¿qué caracteriza un consejo? Es para entender sabiduría y enseñanza, que es doctrina. Para conocer que un buen consejo tiene razones prudentes. Un buen consejo procura la justicia, el juicio y la equidad. Un buen consejo incluso puede dar sagacidad a los simples. Es decir, una persona que no tiene mucha experiencia de la vida, mas sin embargo, cuando atiende lo que Dios dice, esa persona puede verse sagaz. Dice, y los jóvenes van a adquirir inteligencia y ¿qué más? Y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá. ¿El entendido qué adquirirá? Consejo. Y luego dice, para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es que el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Escuche, el buen consejo siempre aplica a temer a Dios, a ir por lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Dice el apóstol Pablo, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad. Pero yo encuentro que a veces los buenos consejos en un determinado momento no nos son placenteros. No, porque a veces el buen consejo no le va a gustar a mi alma, pero mi espíritu lo necesita. ¿Me entendió? Es decir, a veces mis emociones no van a ver bien el consejo, pero el consejo no apela a nuestras emociones. El consejo apela a nuestro espíritu. Escuche, siempre el buen consejo tiene que ver con hacerlo mejor. Tiene que ver con darle gloria a Dios. Tiene que ver, ¿sabe una cosa? Simple y sencillamente con hacer lo que es justo. ¿Estamos aquí, iglesia? Quiero terminar con esto. ¿Cuántos nosotros valoramos el consejo? ¿Cuántos tienen un anciano cerca? Mi abuelo, su madre. ¿Cuántos de nosotros consideramos el consejo de ellos? ¿Sabe cuándo es cuando nosotros entendemos lo importante que es ese consejo? Cuando ya no tenemos esa fuente de sabiduría. Ahí es donde dice. Yo he escuchado hombres decir, híjole hermano, ¿cómo me hace falta mi padre? ¿Cómo me hace falta mi madre? Hoy quisiera escucharlo. Hoy quisiera regresar el tiempo y atender los consejos. Con los que no crecimos con un padre, porque en mi caso muy especial lo tuve y no lo tuve. Pero yo digo, ¿cómo me hubiera gustado que mi papá me aconsejara? Tengo un amigo que es pastor y su papá es pastor, y yo los veo. El pastor se llama Yashua Bencomo, y le digo, Yashua, ¿cómo te tengo envidia de la buena? ¿Por qué, Luis? Porque tu papá es pastor. Si a ti se te hace bolas el engrudo, necesitas un consejo de teología ministerial, una consulta teológica, cómo dirimir un problema, vas como hijo y vas como consiervo con otro pastor, ¿cierto? Cuando yo he platicado con personas
que les faltó la figura paterna y tienen problemas en su vida adulta. Y yo le digo, ¿qué es lo que más te hubiera gustado de tu padre? Que me diera un consejo, que me regañara, pero que me diera un consejo. ¿Cuántos recibieron consejos de sus padres? ¿Cuántos recibieron consejos? Dele gracias a Dios por ese viejo, por esa viejita de cariño, que tal vez no tuvo high school, tal vez no tuvo universidad, colegio, pero mire, allá hubo un consejo. Y yo encuentro que Dios honra el consejo de nuestros padres, hermano, porque un buen padre siempre va a procurar un buen consejo, ¿cierto? Benditas las madres, los padres que incomodan al hijo, a la hija, porque ahorita ya no queremos incomodarlos, pero lo incomodan. Yo recuerdo que llegaba a la casa y me echaba gotas en los ojos para que no se me vieran que había fumado marihuana. Pero mi mamá me dice, te echaste gotas. Ay, mamá. Nadie se daba cuenta, pero mi mamá sí se daba cuenta. A mí no me haces loca, Luis. Tú estás fumando marihuana. No, mamá, yo no soy tan tonto como mi hermano mayor. Yo no, mamá. Les platico un poquito de mi madre. Los cholos le tenían miedo a mi mamá. Era brava mi madre que tocaran uno de sus polluelos. Me la llegué a encontrar a las 2, 3 de la mañana buscándome. Gracias a Dios por los consejos, por los regaños, por los estorbos. Gracias a Dios. Se dice que porque esto de aconsejar no es fácil, la tarea de ser padre. Se dice que cuando el niño es pequeño, dice, mi papá es Superman y mi mamá es la Wonder Woman. Crece un poquito más el niño, como a los 9, la edad del Benji que tiene ahorita. Y Benji ya dice, no, mi papá no es Superman, será Superboy. Mi papá no es Superman. Y pues a mi mamá le voy a decir que sea la Wonder Woman, para que llegan a otra edad donde ya solamente no dicen mi papá no es Superman, ya no es mi héroe. Llega una edad donde dicen mugre viejo, mugre vieja. Pero luego llega la vida y tienen sus propios hijos y ven esa criatura en sus brazos y la primera vez que tienes tu primer hijo no te quieres morir, porque dices, esta personita depende de mí. Y ahí es donde uno dice, el viejo, la vieja tenía razón. Escuche, el buen consejo, mis queridos hermanos, nos va a llevar a la bendición en la vida. Proverbios capítulo 13 versículo 18. Quiero que lo vea conmigo. Proverbios 13, 18. Alabado sea Jesús. Dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección. El consejo aquí aparece como corrección. ¿Recibirá qué? Honra. Wow. Qué maravilloso es esto. Pero yo encuentro que el atender el consejo en nuestra vida no solamente nos puede traer riqueza, no solamente nos puede traer estabilidad, no solamente nos puede traer paz, no solamente nos puede traer realización. El atender el consejo, el hacerle caso a lo que Dios dice, va a terminar por llevarnos al cielo.
Porque hay gente que acepta a Jesús, pero no quiere abrazar su consejo. Quiere al Salvador, pero no quiere el consejo, la instrucción del Salvador. Y le digo una cosa: el grueso de la gente que está aquí el domingo quiere a Cristo, quiere el milagro, quiere la provisión, quiere la sanidad, pero no quiere alegrar el corazón del Padre viviendo y atendiendo por el consejo que Dios nos da en su palabra. Quiero que vea conmigo y se ponga de pie. Salmo 73, versículo 24. Alabado sea Jesús. Salmo 73, versículo 24. Alabado sea Jesús. Dice la palabra del Señor, Salmo 73, versículo 24. Me has guiado según ¿qué? Tu consejo, y después me recibirás en gloria. Wow. Me has guiado. Qué bonito el que alguien pueda decir en el lecho de la muerte: Señor, viví por lo que tú dijiste. No fue a mi manera, fue a tu manera. Viví por lo que tú dijiste. Solo me queda que ahora me recibas en gloria. Que el Señor nos diga: mira, tal vez no conocías tanta Biblia, pero en lo poco fuiste fiel. Sobre mucho te voy a poner. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos quieren ser sabios? Jacob le dijo a sus dos hijos, Isaac le dijo a sus dos hijos, a Esaú y a Jacob, les dijo que no buscaran mujeres de los cananeos. Y dice que Esaú lo hizo adrede. Isaac les dijo: mi padre mandó traer una mujer de Ur de los caldeos para que fuese mi mujer. Jacob, su mamá lo manda para que vaya con su tío y emparente con la gente que tiene emparentar. Pero dice que Esaú no atendió el consejo. Esaú no consideró el consejo de Isaac, y dice que trajo dolor a su vida. Escuche, hoy levantemos nuestras manos al Señor y digámosle: Señor, dame un corazón sensible a tu consejo, a tu palabra. Cierre sus ojos. Señor,